El Amazonas es uno de los últimos lugares. ¿Sí escuchan? Sí, profe. Bueno, perfecto. Pónganle mucha atención. ¿Se acuerdan que la clase pasada estuvimos mirando también unos videos interesantes sobre los planes de vida, sobre unas experiencias de un proyecto productivo a nivel empresarial, ¿no es cierto?, de empresa privada? Hoy vamos a ver a nivel de un trabajo en jóvenes, que era el video que estaba pendiente. Así que pónganle atención para que cada uno saque sus conclusiones y ahora hacemos una reflexión al respecto. Silvestres, donde aún habitan pueblos indígenas en aislamiento. El Amazonas está cambiando al igual que el resto del mundo y las compañías mineras están entrando a sus territorios para extraer sus recursos. Esta comunidad está uniéndose para defender su territorio, buscando equilibrio entre la sabiduría de sus ancestros y los nuevos conocimientos de los jóvenes. Este puede ser uno de los procesos más importantes para la protección futura del Amazonas. En mayo del 2014, un grupo de 20 hombres jóvenes viajaron de sus comunidades a lo largo del río Apaporis en Colombia. Ellos fueron escogidos para representar a las 7 etnias del resguardo Yaigoje Apaporis, para documentar y compartir la sabiduría y los sistemas tradicionales del manejo del territorio. Curaciones, pero no. Y finalmente retomó como lo maldijo. Lo que nosotros estamos presentando en este día es sobre la historia y los sitios sagrados que pertenecen a nuestros resguardos. Antes no había libros, solo era reconocimientos y por eso los grandes chamanes mezquinaban mucho la cultura. Y ahora no es así, sino que el que quiere, el chamán le da el poder a todos. La investigación y documentación son procesos críticos para salvaguardar su territorio de la amenaza constante de la minería. El resguardo el resguardo netamente es de los indígenas, ¿no? Pero a fondo todo lo que existe en el subsuelo es del Estado y el gobierno pues hace lo que él quiere, lo que ha pasado en diferentes partes del país. Entonces nosotros los indígenas como que no teníamos esos derechos para defender esos subsuelos que hace parte del pensamiento, la vida del indígena. Este es un sitio de gran importancia para todas las etnias del Apaporis. La libertad, lo que los llaman los blancos, son en el idioma de nosotros es Yuica. Ese sitio es muy importante para nosotros. Ese sitio es donde que nace todas las oraciones de nuestro territorio para el manejo. Entonces todo lo que uno ve en ese lugar, como piedra y cositas lo que uno ve, todos tiene su significado para el manejo. Digamos, en un origen de cuentos se cuenta que allá donde que están la madre tierra, ¿no? Entonces ella es quien maneja todos los instrumentos para nuestra vida. Digamos, en ese sitio sagrado de nuestro, como lo llamo, libertad, hay muchas cosas que son importantes para los blancos. Y para nosotros es una cosa muy delicada y afecta la vida de nuestra tribu indígena que existimos en el territorio. De oro, pues, primero que todo es muy sagrado, porque de ahí nacen las curaciones para formar un niño de sus pensamientos, de conocimientos, para tener vida.
una historia sobre la madre tierra, ¿sí? La madre tierra era una persona normal, como una mujer, que hoy en día allá lo cambian a la mujer, lo forman a la mujer como en tierra ya. Todo lo que nos rodea por acá, los animales, agua, los pájaros, plantas, el oro, la tierra, todo es perteneciente a ella. Ella es la que nos da comida. Ella nos ofrece comida, los alimentos. Antiguamente era todos los usos y costumbres, era todo igual. Sus pintas en las caras, en las manos, todo era normal. Y antiguamente todos estaban en guayucos y ahora se ha cambiado, hemos cambiado ya el vestido, la vestidura, todo, zapatos, todo hemos ya así cambiado. Sí, la vida se ha cambiado mucho a través de la civilización también, porque no es porque nosotros queramos dejar a un lado nuestra cultura, sino que por la civilización. Pero estamos en práctica también en nuestras culturas, estamos en ambos partes, en lo occidentales y en lo cultural. La occidentalización de la región le ha permitido a la minera crear una narrativa atractiva para persuadir a las comunidades locales de los beneficios que obtendrían si permitieran la extracción de oro en sus sitios sagrados. Pues con la llegada de la multinacional canadiense Consigo Resources, pues primeramente ellos entraron hablando con las comunidades que estaban mal, que estaban pobres, que trabajaban en la parte de educación, estaban ellos quedados, no contaban con ningún material. Entonces eso hizo fraccionar el pensamiento social, también hubo problemas sociales. Entre los mismos tradicionales también estaban confundidos, pues no sabían con cuál decidir. De regreso del sitio sagrado de la libertad, conocimos un líder tradicional de la comunidad de Ñumi, quien nos cuenta más sobre los orígenes del territorio. El nacimiento del mundo, cuando el Apapori era un árbol, era un árbol. Los cuatro vivían tumbados, esa árbol se cayó. Resulta que la libertad ya estaba hecho. Llegó el árbol de la mitad de la cordillera, pues sobre el agua, para abajo, ¿sí? Fue rompiendo. ¿Qué le decimos sagrado? Así como dice la Biblia, historia sagrada. Hay que negociar con sagrado, salado que es sagrado, lago que es sagrado. Hay los puntos que son sagrados que no se puede tocar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos abusando, la cual que no se debe hacer. De aquí es donde vivimos nosotros, ¿no? Entonces de aquí para abajo ya nadie de los seres humanos vive. Pues eso va a la libertad. Esta es la candela de Yirumbarí. Sí. Porque aquí nadie ya puede vivir. Que a través de esa investigación también nosotros nos estamos formando. Pues nosotros, algunas personas que no conocíamos la historia o el sitio de origen nuestro. Entonces se cuenta con los mayores todavía nuestros, entonces es también como aprovechar esa oportunidad que se tiene para mostrar al gobierno, al Estado, ¿no? Cómo nosotros los indígenas estamos protegiendo el territorio. La solución tendríamos es nosotros. Las causas es que nos afecta y creo que es muy importante para que nos conozca y que nos valore lo que tenemos dentro del territorio. Es muy importante que sepa los blancos de afuera. Siento muy orgulloso de ser un indio aquí, representar ante los blancos la cultura mía. Los mineros no piensan que cuál es la vida futura, cómo buscar la forma de vivir hacia el futuro, no en el presente. En el presente somos nosotros que no vamos a estar acá, son nuestros hijos, nuestros nietos, para allá más allá.
¿Listo? ¿Qué les pareció el video, jóvenes? A ver, ¿quién nos quiere compartir sus apreciaciones? Yo, profe. Adelante, Miguel. Pues principalmente en el video pues explica lo que pasa normalmente en varias zonas del país donde las comunidades indígenas pues tratan de mantener su zona, pues que para ellos es muy importante por la conexión que tienen con la madre tierra, pero pues igual sabemos que el Estado o las multinacionales entran para aprovechar los recursos que ellos tienen en estas zonas. Entonces pues es un tema muy delicado, la verdad. Incluso ahí en el video pues explicaba de que la zona la dieron como una reserva, o sea, una zona protegida, pero pues días después entró una multinacional canadiense, o sea, entonces ahí uno piensa, si ya están dando una protección, ¿por qué dan permiso para entrar a multinacionales a dañar los recursos naturales que son muy importantes para, para estas comunidades? Entonces ahí es donde uno se pone a pensar que realmente no les colocan interés a estas comunidades y las por debajean sin importar los pensamientos, las creencias o demás que ellos tienen. Y además, pues también se nos da a entender la evolución que tienen que seguir ellos también, pues cambiando un poco sus tradiciones, sus formas de vestir, un poco de la forma de pensar, incluso en el habla también, porque miramos que ya están hablando español. Pues no todos, hay algunas comunidades que mantienen todavía su dialecto, pero sí miramos que poco a poco se van cambiando pues tipo de ideologías y demás, pero sobre todo pues el poco respeto que se le tiene a estas comunidades. Correcto, Miguel, muchas gracias por su apreciación. Sí, es realmente importante conocer estas experiencias para nosotros también sensibilizarnos y conectarnos un poco más con la realidad de nuestro país, que es la que tenemos que afrontar. Y frente a estos contextos de vida que son los reales, es los que tenemos que trabajar y en los cuales tenemos que desempeñarnos desde nuestros perfiles también profesionales. Entonces, cómo abordar estas realidades que de una u otra manera tienen que ver estrechamente con la toma de decisiones desde los procesos productivos, ¿no es cierto? Entonces, mire que no podemos aislar eh, una, una orientación, una recomendación técnica de ese contexto de vida. Y eso es a lo que nos invita realmente este video, ¿no es cierto? Que reconozcamos que también esa identidad cultural, realmente esas tradiciones, todo eso que le da vida a cada uno de los pueblos, en este caso de los grupos indígenas, es válido, es valioso y es importante y es necesario conocerlo para poderlo respetar. Respetar en el sentido en que si es importante introducir o tratar de dar a conocer una tecnología que esté acorde a sus condiciones, que se pueda acoplar, que se pueda realmente implementar y que no vaya en contravía pues realmente de las creencias y de un manejo importante que se le da también desde los pueblos indígenas a todo lo que es los recursos como tal, ¿no es cierto? Entonces, mire qué importante que es valorar, respetar y, como decíamos,
importante conocer esas características, sobre todo, para poder nosotros insertarnos de la mejor manera, relacionarnos de la mejor manera con estos procesos. ¿Alguien quiere hacer otro comentario? ¿Qué fue Yo, lo que profe. le llamó la atención? ¿Quién dijo yo? Yo, Jennifer. Dale, Jennifer, adelante. Bienvenida. Pues me llama la atención que dice que pues en un principio los grupos indígenas pues también saben estar de acuerdo, ¿no? Pero ahí decía que la industria esa canadiense, o sea, empezó como digamos que en cierta manera como a tratar de, de hacerlos cambiar de opinión, o sea, como de decirle beneficios y cosas así, y empezó como a dividir la opinión pública, decía, la opinión del grupo de ahí. En cierto modo, pues eso me recuerda pues como siempre ha sido, ¿no? Incluso desde la antigüedad. Llegaban y los engañaban con tesoros y cosas así hasta convencerlos, y luego ya simplemente tomaban todo lo que querían, aprovechándose digamos, de lo inocentes que podían ser. Como que no es algo que cambie mucho, siguen usando las mismas técnicas para obtener lo que quieren de los territorios y así de los indígenas. Muchas gracias por la apreciación. Sí, mire, realmente esa parte de las multinacionales y que están trabajando en minería y sobre todo en nuestro país, miramos que el impacto es muy grande. Es muy grande. En el Amazonas miramos que realmente es devastador y muchas áreas han sido ya afectadas, deterioradas. Realmente nosotros todavía seguimos creyendo que tenemos en la Amazonía el pulmón del mundo, pero realmente nos está cuidando. Eso se está deteriorando aceleradamente. En cambio, en otros países están cuidando sus recursos y ellos, los pocos que tienen, los están cuidando y están manteniendo y están protegiendo a su país con esos recursos que tienen. En cambio, nosotros que decimos que tenemos mucho, pero no hacemos nada por su cuidado, por su preservación, lo que estamos haciendo es un acelerado deterioro de ellos. Entonces podemos tener mucho, pero como no los estamos cuidando, vamos a tener muy poco en pocos años. Realmente es así la situación. Realmente es preocupante, el tema de minería es preocupante porque es demasiado extractivo, demasiado el impacto que se genera en todo sentido. Entonces, esto es un tema que amerita de verdad profundizar un poco más en todo el impacto que genera y en las comunidades, todo ese impacto también, los mismos desplazamientos, porque viene todo un proceso que realmente genera unos destierros. La gente tiene que salir de muchas regiones porque se ven afectadas por todo esto. Entonces, es otra realidad para que vayamos analizando dentro de este proceso que estamos nosotros de la caracterización, de poder identificar esos aspectos fundamentales de lo que se da en la vida rural también. Bueno, ¿quién más quiere hacer otro comentario? Yo, profe. Adelante, Eliana. Pues es importante, ¿no? Resaltar la importancia de las comunidades indígenas. Digo, varios de los territorios que son, digamos, reservas o territorios que no se han interrumpido ha sido por el asentamiento de estas comunidades indígenas, porque creo que de no haber estas comunidades indígenas que han trabajado en la protección de estos territorios, o sea, ya habríamos acabado con todo. Entonces, muy importante resaltar el papel de las comunidades indígenas dentro de la conservación de los recursos naturales, sobre todo pues en nuestro país, que somos ricos en recursos naturales. Y también resaltar algo que decía en el video, que la importancia de la investigación y la documentación para rescatar y dar a conocer el papel y la importancia que cumplen las diferentes comunidades indígenas dentro de un país.
Correcto, Eliana, gracias por sus aportes. Sí, de verdad importante lo que acaba de comentar de resaltar, ¿no es cierto? Ese aprecio que tienen los grupos indígenas por el territorio, por resguardar sus recursos, hacer valer también, lógicamente, sus derechos dentro de lo que es el respeto por su identidad, por su cultura, por su tradición. Y frente a ello, algo bien importante que tú también resaltas ahí es la parte de poder compartir esos conocimientos generación tras generación. Ellos hablaban de los mayores, ¿no es cierto? Cómo los mayores les comentaban a los jóvenes sobre todas estas experiencias de vida. Eso es lo que tú dices ahí, la investigación tan importante. Esa experiencia en la vida, esa es una investigación que la da ya hablábamos anteriormente, lo que es el, el diario vivir, el diario vivir de experimentar, de ensayar, de lograr aciertos, pero también desaciertos, y eso les va generando todo lo que se llama ese conocimiento empírico a lo largo de la vida por la experiencia, ¿no es cierto? Que es muy valioso. Y ese conocimiento es el que se está tratando entonces ahí de rescatar, de compartir, y que es tan, tan, tan importante valorarlo, ¿ya? Nosotros vamos a entrar precisamente a una unidad donde vamos a trabajar un poco más sobre esa caracterización de la población en cuanto a lo que es una comunidad urbana y rural, y vamos a profundizar ya un poquito más en lo que es la investigación, y nos enfocaremos a la investigación participativa. Entonces ahí tendremos la oportunidad de analizar muchas técnicas que se utilizan, y es parte del trabajo también. ¿Alguien tiene que hacer, aquí en este momento quiere otro comentario? ¿Alguna anotación o algo que desee resaltar? Bueno, entonces espero que les haya gustado. Estamos combinando, ya se dan cuenta, los temas que vamos abordando con estas experiencias reales en nuestro país para tener una cercanía más a lo que es estos contextos de vida en nuestra región. Nos vamos entonces en este momento a revisar la actividad que queremos adelantar desde nuestra práctica. Aquí les voy a mostrar un poquito lo que deseamos trabajar. La idea es que conformemos unos 5 grupos donde vamos a realizar en cada uno de estos grupos un plan de vida con enfoque agroforestal para una zona seleccionada en el departamento de Nariño. Aquí está a libre selección de tomar una zona que ustedes determinen que es como la más viable para que ustedes puedan levantar la información, porque el trabajo consiste en 2 grandes partes y en varios componentes. 2 grandes partes porque vamos a tener una revisión inicial de fuentes secundarias, o sea, ustedes van a consultar en algunos planes de desarrollo, planes de ordenamiento territorial, por internet en algunos documentos, en los municipios, para obtener la información general de su zona de estudio. Esa va a ser pues la información, y apoyarse lógicamente en los documentos que aquí en nuestra clase están de lo que es el plan de vida, en otros documentos que ustedes puedan leer sobre experiencias de plan de vida. Para metodológicamente vamos a mirar qué va a contener nuestro documento del plan de vida. ¿Se acuerdan que en la clase pasada ya hablábamos de sus componentes y todo? Sabemos que el plan de vida es un proceso para desarrollarlo metodológicamente muy complejo, completo, y que demanda, digamos, de un ejercicio muy riguroso, de mucha participación y de un tiempo significativo para su desarrollo. Sin embargo, aquí vamos a hacer una actividad corta, académica, para tener la idea general de lo que podría ser un plan de vida, ¿correcto? Entonces, para eso nos vamos a valer en nuestro departamento de Nariño. Una vez se determine cada una de las zonas por cada uno de los grupos, vamos a elaborar el plan de vida utilizando
algunas técnicas de investigación del trabajo en campo para que ustedes puedan caracterizar mejor a la población y poder determinar qué se podría desarrollar desde ese enfoque agroforestal. Entonces vamos a aplicar unas encuestas, algunas entrevistas y algunos elementos de la cartografía social. Eso es lo que ustedes aplicarían en campo, lo que lo van a desarrollar, y a partir de los resultados de estos técnicas que ustedes apliquen, pues vamos a tener una información, y esa información la vamos a organizar de acuerdo a los lineamientos que nos da el plan de vida, cómo se organiza ese plan de vida, ¿ya? Y la parte ya de proyección de lo que recomienda el plan como mejoramiento, lo que se puede adelantar como proyectos, lo vamos a plantear como un proyecto agroforestal. O sea, ¿qué se podría hacer en esa región desde el enfoque agroforestal? ¿Qué plantearían ustedes que puede contribuir como un proyecto dentro del plan de vida de esa comunidad desde un enfoque agroforestal? ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, desde hoy comenzamos asignando los grupos, dando los lineamientos, para que ya en la próxima clase ustedes ya me planteen qué zona quieren trabajar, por qué quieren trabajar en esa región, y analizamos las regiones, y si ya en cada uno de los grupos llegamos a un acuerdo, pues se aprobaría la zona de estudio para que empecemos con la planificación de todo el trabajo que se va a adelantar, ¿ya? Entonces vamos a realizar 5 grupos. Hay unos estudiantes que se han ausentado mucho de la clase, me preocupa. Ojalá ya la próxima semana que vamos a tener presencialidad, pues se logre consolidar. Ustedes me dirán si yo conformo los grupos, estos son los grupos ya que vamos a trabajar durante todo este semestre, o ustedes lo conforman. No tengo inconveniente. Nosotros, profe. Nosotros, profe. Es que nosotros ya teníamos los grupos conformados también. ¿De qué tienen? ¿Para qué asignatura? Sociología. Ah, yo pensé que tenían para otra asignatura organizados grupos. Listo. ¿Tienen 5 grupos? Organizamos 5 grupos, mejor dicho. Nos toca. Pues aquí decían 3 grupos, 6, no, estos son más. Nos tocaría 4 grupos de 7. Un grupo de 6. ¿Listo? Entonces ustedes los organizan. Ahí no nos vamos a detener en el tiempo, simplemente ustedes lo organizan. Cuando ya tengan los grupos organizados, le pido el favor a la compañera representante que me haga llegar el listadito, y entonces ya los tendríamos conformados para revisar sus zonas de trabajo. ¿Listo? Entonces, ese primer punto de conformar los grupos es su tarea, ¿correcto? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Segundo punto es, cada uno de los grupos va a seleccionar una zona de estudio. Eso les va a quedar hoy tiempo, como yo me tengo que ausentar a la asamblea de docentes, les va a quedar tiempo para que ustedes se reúnan en sus grupos y determinen la zona que van a trabajar, ¿ya? De esa zona que van a trabajar, ya tienen que buscar una información general para que la próxima semana me presenten. Diga, vea, profe, vamos a trabajar, por ejemplo, pongo un ejemplo, en Sandoná vamos a trabajar en el corregimiento El Ingenio. Dentro de esto vamos a trabajar puntualmente en el corregimiento, por ejemplo. O pueden decir, no, en una vereda. Entonces es la zona que ustedes determinen, que se les facilite para desplazarse, para tomar encuestas, o nos van a decir aquí en Pasto, vamos a trabajar mejor nosotros acá en Pasto, se nos facilita mucho, por ejemplo, yo vivo en Obonuco y los compañeros conocen, y se nos va a facilitar de pronto en Obonuco aplicar las encuestas, las entrevistas, porque somos de la zona, conocemos gente acá en la zona, bueno. Entonces, tenemos que determinar una zona que sea viable, o sea, que sea factible de que ustedes puedan ir, encuestar, entrevistar a algunas personas que pueden ser representantes en la comunidad y que les van a suministrar una información para poder hacer el trabajo. ¿Correcto? Entonces, por eso es que tienen que analizar muy bien la zona de estudio.
porque van a tener que levantar esta información, algunas encuestas, algunas entrevistas, aplicar algunas, digamos que herramientas de cartografía social. ¿Estamos? Entonces, punto 2, ustedes en grupo, seleccionar la zona de estudio y de esa zona que determinen, pues buscan una información para que organicen para la próxima semana un documento inicial, es muy corto, pero me van a describir la zona en donde trabajarían, algunas características de esa región, como la actividad agropecuaria, la población que hay, busquen los datos de población, cuánta población tiene, algunos datos importantes, los aspectos, primero que todo, geográficos, una descripción del punto de vista agropecuario de nuestro sector, y también ustedes que me determinen ahí, si tienen algún mapa, pues bueno, de una vez colocar el mapa para mirar, para nosotros ubicarnos en qué región vamos a trabajar. Esas características las necesitaríamos para la próxima semana. ¿Listo? Entonces, para eso hacemos una revisión de fuentes secundarias. Yo ya les decía que puede ser planes de ordenamiento territorial, plan de desarrollo municipal, los planes de gestión ambiental, algunos, incluso en algunas zonas hay planes de vida. Hay que determinar, hay que tratar de buscar algunos documentos que nos puedan dar la información de esa región. Entonces, primero, esas fuentes son esas fuentes secundarias sobre los aspectos generales de la comunidad de esa zona. No es noviembre, esta fecha no es aquí. Esto sería para la siguiente clase, que nuestra siguiente clase es el 10 de febrero. ¿Listo? Entonces, cada grupo va a traer su mapa y de su zona y sus características generales de su zona para plantearme la idea de trabajar ahí, en esa región. ¿Correcto? ¿Quedó claro lo que tenemos que hacer para la próxima semana? Sí, profe. Listo, entonces para poder tener conocimiento de qué vamos a hacer, remítanse, acuérdense a lo que es el plan de vida y que en plan de vida, a ver si yo tengo aquí, permítame, yo les recuerdo que en esta clase aquí está lo que tiene el documento del plan de vida. Aquí. Listo. Esto es lo que vamos a trabajar, esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que va a tener nuestro documento de entrega final desde la parte práctica. Entonces, los aspectos generales de la comunidad, esto es lo que van a comenzar primero ustedes a buscar. Entonces, antes de entrar a buscar todo esto, primero es, en general, decirnos, bueno, esta es la zona y estas son las características generales de esta zona. Me van a plantear eso. Si vemos que la zona se permite, se puede y todo queda aprobado, ya empiezan a desarrollar esto, ¿sí? Y poco a poco vamos a ir desarrollando todo esto. Yo ya les voy a ir explicando en la medida en que vayamos viendo en esta unidad ya todo lo de investigación participativa, les voy a orientar cómo levantar la información ya en campo, ¿sí? Cómo ustedes van a empezar a levantar esta información para cada una de estas dimensiones, económica, social, cultural, espiritual, social, político. ¿Listo? Vamos a determinar programas, proyectos, qué es lo que se puede hacer. Y al final, ustedes aquí, en proyectos priorizados, que dicen este punto 3, ustedes van a hacer un perfil de proyecto. Entonces van a decir desde la parte agroforestal, desde ese enfoque agroforestal, para esa zona que determinan, estábamos hablando de Sandonado, un corregimiento, de una vereda. Entonces dicen, bueno, en esta zona nosotros consideramos que por estas características que ustedes ya han venido acá analizando, ¿no es cierto? Por las encuestas que la gente nos dice esto y esto y esto, que es viable o que se podría desarrollar un proyecto, por ejemplo, silvopastoril. ¿Sí? Silvopastoril. ¿Por qué silvopastoril? Entonces ustedes ya analizan todo y ya dicen, bueno, el objetivo general, ¿cuál sería? ¿Ya? Entonces establecer un sistema, los objetivos específicos, hacen la justificación, se analiza quiénes serían los beneficiarios, pues la comunidad de esa vereda o de ese corregimiento o de ese municipio, y los resultados esperados. Entonces aquí ya ustedes dirían qué es lo que esperan de ese trabajo. Entonces aquí metodológicamente, cuando hablamos ya de beneficiarios,
también hablamos aquí desde la parte metodológica cómo implementaríamos ese proceso, ese proyecto. Entonces se dice, por ejemplo, en 1 hectárea o en media hectárea se establecería el sistema. Media hectárea es un área promedio que ellos manejan de tenencia de tierra. Sería viable trabajarlo y hacen un mapita del trabajo de campo, de cómo montarían esas parcelas, por ejemplo, agroforestal, donde dirían que tiene especies arbóreas, serían estas y estas, se combinaría con esto, y se hace como la planificación, ¿ya? Entonces ahí en la metodología es como hacer el mapa y mostrar qué usted establecería en ese sistema y qué espera lograr, que son los resultados esperados. ¿Listo? Eso al final del semestre, eso es lo que vamos a exponer. Este trabajo del plan de vida de la zona que ustedes determinan. Y ya poco a poco yo les voy diciendo cómo lo vamos complementando. Estamos entonces, lo primero nos vamos a enfocar más a este primer punto. ¿Listo? A conocer un poco más la zona, conocer un poquito de ese contexto, de dónde es, la zona que ustedes determinan, por qué quieren trabajar allá, qué llama la atención, cuáles son esos aspectos generales de su población, de la ubicación. Vamos a ubicarnos en este primer punto. ¿Estamos? Sí, profe. Listo. Y aquí, acuérdense que acá hay uno, en esta presentación que hicimos la semana pasada, están los referentes bibliográficos, ¿no es cierto? Entonces, están aquí los documentos, las lecturas recomendadas. Aquí tenemos lo que es el plan de vida, los territorios de vida, el ejemplo que se tiene aquí como un estudio de caso de plan de vida comunitaria. Entonces, estas lecturas, ya les había dicho yo que tenían que leer precisamente para esta clase, es porque a partir de eso van a tener ustedes todo ese fundamento para abordar su trabajo. ¿Listo? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Profe, ¿los grupos le mandamos a WhatsApp o cómo? Sí, no hay problema. Está bien. En esta unidad 2, entonces, vamos a tratar lo que es la comunidad rural y la comunidad urbana. Para esta unidad tenemos como objetivo reconocer la importancia de la dinámica en la comunidad urbana y rural, analizando las áreas de estudio, las técnicas de investigación en el marco de la nueva ruralidad, destacando el uso de la cartografía social. Como indicadores de aprendizaje para esta unidad tenemos que se identifican las principales características de la comunidad urbana y rural, eso es lo que necesitamos que nos quede muy claro. Se reconocen las áreas de estudio y las técnicas de investigación de mayor uso en el conocimiento de la comunidad. Para eso también tenemos unos documentos de apoyo. Y está también el tercer indicador de aprendizaje que queremos que nos quede muy claro con esta unidad, es que se identifican los aspectos clave a tener en cuenta al emplear la cartografía social. Entonces, en nuestra primera parte vamos a trabajar lo que es el concepto y las áreas de estudio de la comunidad. Aquí tenemos algunas lecturas recomendadas, por favor. La metodología general de la frontera en Colombia. Esto es un documento, aquí les estoy indicando para que ustedes lo puedan revisar ya con tiempo más adelante. Es muy interesante este documento. Es una metodología para la identificación de la frontera agrícola en Colombia que lo publica la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, la UPRA. Y a partir de esto, pues nosotros aquí podemos conocer un poquito más en detalle, pues los diferentes aspectos que están relacionados aquí. Podemos ya mirar con todo ese contexto general, el marco jurídico, político, ¿no es cierto? El marco de referencia de lo que es la frontera agrícola en Colombia. Podemos analizar un poco más las características y el ámbito de esa frontera agrícola y todo lo que tiene que ver también con un tema bien importante aquí, que son esas zonas de reserva ambiental, las áreas protegidas
Y este tema vamos a tratar de también tener la charla de los expertos que trabajan en estas oficinas que tienen que ver con todo este tema aquí en nuestro departamento de Nariño para que nos comenten un poquito más en detalle cómo es ese tema, sobre todo de las áreas protegidas y todo lo que tiene que ver con esa actividad agropecuaria en estas zonas y cómo hacen el manejo y control de esto. ¿Listo? Entonces este documento es bien necesario leerlo, es una lectura, no es muy larga, solamente tiene como, miren, 67 páginas, entonces es muy viable de trabajar con tiempo. ¿Listo? Y esta otra lectura que es recomendable realizarla, la sociología rural, importancia en los contextos actuales. Entonces, esto nos va a complementar, nos va a permitir conocer un poquito más sobre la importancia de la sociología agraria, de los estudios que se han hecho, esas dinámicas que son tan importantes y hacer esa diferenciación que realmente no existen esos límites de lo rural y de lo urbano. Entonces aquí se hacen esas reflexiones al respecto, que es también necesario que lo puedan revisar y profundizar. ¿Listo? Entonces aquí están nuestras lecturas recomendadas y vamos a iniciar entonces con esta primera parte de esta unidad. Ya habíamos hablado anteriormente sobre, y hicimos una breve descripción de lo que era la comunidad. Aquí nos vamos a enfocar a hablar ya de la comunidad, tratando de identificar un poco más sus características. Dentro de esto hablamos que es un pequeño poblado o conglomerado de población. También se lo considera como que puede ser un distrito. Hablamos de comunidad cuando hablamos de la comuna o de la municipalidad, delimitando administrativamente dentro de una ciudad. Hablamos de comunidad en un barrio de una ciudad. Hablamos de comunidad en una población marginal, ¿no es cierto? Y la comunidad tiene una historia de desarrollo, la comunidad tiene cierta autonomía y estabilidad relativa, sus miembros están unidos por sentimientos de pertenencia, aun cuando pertenezcan a diferentes estratos sociales, económicos, que estén jerarquizados, pero sus miembros están unidos por unos sentimientos de pertenencia. La comunidad se caracteriza también por ser toda una constelación o que existe una constelación de problemas que atendidos mayor o menor, con mayor eficacia por diferentes instituciones que pueden ser estatales o privadas. Y en este análisis de la comunidad podemos decir que a nivel internacional y cuando ustedes hacían su revisión de lo que es la sociología a nivel mundial, a nivel de Latinoamérica, de Colombia. En esa consulta, los que analizaron un poco más a nivel mundial, se hablaban de unos personajes que dieron como la pauta para el trabajo y en este caso haciendo énfasis a profundizar un poco en la investigación de una comunidad. En este caso hablamos de Charles Bond, realizó un estudio famoso sobre comunidades urbanas, la vida y trabajo de la gente de Londres. Esto le llevó a tomar elementos importantes en lo que era esa reforma social, ¿no es cierto? Entonces, este personaje, Charles Bond, un sociólogo británico, sus investigaciones fueron una gran contribución a ese conocimiento de los problemas sociales de las clases menos privilegiadas de esa sociedad inglesa y como consecuencia de esa pues llegó todo ese proceso ya de la revolución industrial, ¿no es cierto? A partir de ello fue importante ese conocimiento que adelantó en esos procesos porque se estableció una metodología que sirvió posteriormente a la sociología por esa variedad de técnicas utilizadas para la recolección y registro de datos. Y miren,
aquí se resalta ese aspecto, porque en sociología, para poder nosotros entender, comprender, adentrarnos un poco más en esas dinámicas de vida, nos apoyamos en varias técnicas, ¿sí? Nos apoyamos en técnicas que nos van a permitir recolectar esa información para posteriormente analizarla y tomar decisiones. Entonces, eso es algo bien importante que debemos conocer para poder nosotros tener esa caracterización completa de esos contextos y sobre todo pues de esa dinámica de las comunidades. Aquí es importante también resaltar un tema cuando hablamos de lo urbano y de lo rural, que eso está inmerso dentro de lo que es el desarrollo en el territorio, ¿no es cierto? Entonces, si hablamos de desarrollo en el territorio, pues tenemos que enfocarnos, ese desarrollo desde lo rural, desde lo urbano, que decíamos que tiene una conexión muy, muy grande, muy estrecha, que difícilmente uno puede ver esos límites, hasta dónde llega lo rural, dónde empieza lo urbano, porque sus conexiones, sus relaciones son estrechas, ¿ya? Entonces, cuando se habla de lo rural, se dice que es un espacio en el que la sociedad desarrolla sus actividades primarias y de las cuales se obtienen servicios y recursos naturales. Y puede definirse por densidad de población como aquel espacio menor a 150 habitantes por kilómetro, ¿no es cierto? Por kilómetro cuadrado. Entonces, estas son unas orientaciones que dan para poder definir desde lo rural cómo es esa dinámica. En lo urbano, entonces se dice que es un espacio con mayor población, que tiene alta densidad de población, que hay una mayor extensión, que hay una mayor dotación de infraestructura, de servicios, y que se enfoca más a los sectores secundarios y terciarios principalmente. Hay varios autores que empiezan a hacer unas definiciones para precisar en estos aspectos. Sin embargo, es bueno nosotros remitirnos a la ley. Y está la ley 388 de 1997 que define a través de los planes de ordenamiento territorial, de los POT, ¿no es cierto? Lo define como suelo urbano aquel territorio que cuenta con infraestructura vial y redes primarias de energía, de acueducto, de alcantarillado. Y define como suelo rural aquel que no es apto para el uso urbano y su destinación corresponde a usos agrícolas, ganaderos, forestales, a la explotación de recursos naturales y al desarrollo de actividades relacionadas con este tema, actividades análogas, ¿ya? Entonces, miren que es interesante lo que plantean ciertos autores en referente a lo rural, a lo urbano, pero también lo que define la ley y cómo está establecido para nosotros tener mayor claridad al respecto. Desde la ruralidad, entonces con nuestra concepción, nuestra mirada, desde la sociología, es aquella entonces donde se hace un estudio a ese modo de vida que se desarrolla en los espacios rurales, que está centrada entonces en la relación directa existente entre lo rural, lo agrícola y las transformaciones sociales y culturales que son resultantes de esos cambios originados también en la ciudad industrializada. Cuando hablamos de la ruralidad también debemos pensar y remitirnos a ese tema importante que es la globalización y que implica repensar la ruralidad, puesto que esto nos conduce a una revalorización de lo rural, que forma parte de la búsqueda de la sociedad para encontrar salidas a los problemas originados del modo de vida de la modernidad, como ya sabemos y que es muy evidente, el estrés, la agitación, la falta de solidaridad, la mala alimentación, y se asumen los problemas de orden también ambiental, la polución, la contaminación sonora por el tránsito y demás, que abre entonces esto nuevas oportunidades de empleo para quien vive en el campo. Y eso era lo que hablábamos, ¿se acuerdan la vez pasada? De la nueva ruralidad, ¿no es cierto?
esa integralidad y mirar también otras actividades que se puedan adelantar. Ya hay varios autores, aquí mencionamos algunos, Ávila en el 2005, Romero en el 2012, Rosas en el 2013, que ya vienen hablando de esa nueva ruralidad y de cómo se puede entonces reorientar para que realmente sea un espacio, como dice ahí, también sea un modo de vida que permita otras oportunidades de empleo, de generar ese empleo y que continuemos con una vida desde lo rural, como proyecto de vida, como empresa rural. Entonces vamos a hablar un poquito de la comunidad rural, de esas características, sobre todo que determinan esa dinámica. Entonces en comunidad rural, cuando hablamos de comunidad rural, estamos hablando de un conjunto de familias en un territorio determinado, vinculados por una actividad agrícola o pecuaria, y es algo muy, muy notorio esas relaciones que se dan en lo rural y en lo urbano. Ustedes que conocen muchos que son de la parte rural, en lo rural hay unas relaciones mucho más personales, ¿no es cierto? De igual manera las relaciones de acuerdos, digamos, de llegar a ciertos contrataciones, por decirlo así, son más informales y hay una relación también mucho más tradicional. En este caso vemos, por ejemplo, los límites. Los límites de algunos lotes los dan una acequia. Dicen, bueno, por donde pasa la acequia es la división del lote. Por donde están los árboles de aliso es la división del lote. O el lote, la finca va desde el árbol de aguacate hasta el árbol, hasta el árbol, por ejemplo, de guamo, y se respetan los límites. ¿Correcto? ¿Es así o no es así, jóvenes que viven más en el sector rural? Sí, profe, así es. Ujú. Y cuando usted va por el sector, usted saluda a la gente, ¿no es cierto? Si usted va caminando por ahí, saluda a los que van pasando en el camino, ¿cierto? En el camino veredal. Si usted va pasando por ahí, saluda a la gente, ¿correcto? Sí, profe. Es la gente que vive por allá me dice si sí o no es así. En cambio, acá en lo urbano las cosas son más impersonales. Realmente muchas veces, y a los que les ha tocado venir acá a Pasto a vivir y a estar acá por todos estos temas ya, por ejemplo, de sus estudios, se dan cuenta que si escasamente se conoce con el que vive al lado. Pero nos están saludando, las relaciones ya no son así como en la parte rural, que es como más estrecha, mayor cordialidad, mayor confianza, son unas relaciones más impersonales, ¿no es cierto? El tema también de esas relaciones ya son más formales y contractuales. ¿Por qué? Entonces usted si acá deja un lote y no lo cerca o no lo cierra, le hacen una invasión, ¿sí? Ahora, cuando usted en lo rural hace un negocio, de pronto hasta son negocios verbales. Todavía se mantienen cosas así. Acuerdos verbales. Acá ya debe ser con un documento contractual, ¿no es cierto? Es diferente. Incluso la parte del contexto como tal, el lugar como tal, son lo que decíamos acá tradicionales y más estáticas. En la ciudad todo va cambiando rápidamente, ¿sí? Todo es a un ritmo mucho más acelerado. Entonces esas relaciones, mire, que se dan en lo rural, en lo urbano, tienen unas características importantes y muy particulares. Vamos a enfocarnos en la comunidad rural, en esas características. Una de las características, las familias extensas, ¿sí? Que en una vivienda puede estar el papá, la mamá, puede tener 6 hijos, ya los hijos se casan y de pronto viven ahí también con su esposa y sus hijos, entonces están con los abuelos y entonces se hacen unas familias que realmente son grandes. Claro que actualmente cada vez la tendencia es a conformaciones de núcleos familiares mucho más pequeños, ¿no es cierto? ¿Sí o no es así? A ver, ¿quién me cuenta? ¿Cuántos, por ejemplo,
de sus Mire familias. que, Eliana, ¿cuántos eran, mire que cuántos aquí en tíos el tiene? pueblo, tíos, tengo, a ver, como 7. Ya ve. 7 tíos. No, y aquí en el pueblo había familias hasta de, decir, el papá, la mamá y 12 hijos. 12, 10, o sea, eso era como lo mínimo. Pero ya actualmente lo que usted dice, profe, ya es familias conformadas solamente por 3 miembros, ¿Cuántos papá, hermanos mamá tiene y usted, un solo hijo. Eliana? Bueno, mi familia sí es Sus pequeña, yo solo hermanos. tengo 2 hermanos nomás. O sea, son 3 ustedes. 3. 3, imagínense. Entonces, en Puerres vive usted, Eliana, ¿cierto? Sí. Ya, imagínense, los tíos, o sea, sus papás eran familias de 7 hermanos, dice, ¿no? Sí. Esas son unas que... Y si usted pregunta, por ejemplo, ¿cuántos eran sus abuelos, o sea, la familia de su abuelo o su abuela? Muchos más. Ujú. Y vivían, ¿no es cierto?, por lo general en la misma casa, varias familias, por así decirlo, o sea, los papás, más los hijos, los Sí, nietos. eso sí todavía se ve en algunas familias que viven Ujú. así. Entonces son familias, ese núcleo familiar lo conforman entonces varios integrantes. Es una de las características que actualmente lo que decimos ha ido cambiando, pero en términos generales todavía encontramos familias extensas como una característica de la comunidad rural. ¿Ya? Otra característica de la comunidad rural es el aislamiento. Ya observamos, por ejemplo, acá en zonas muy alejadas las viviendas, pues los que viven en los caseríos, digamos, en el centro del corregimiento, de la vereda o del municipio es diferente. Pero en términos generales, pues las viviendas están un poco más aisladas, ¿no? A diferencia de la ciudad, pues acá son puros barrios y está todo pegado. De hecho, actualmente ya no hay ni siquiera casas, sino todos son apartamentos. Entonces, en una área de terreno muy pequeña vamos a encontrar varios bloques de apartamentos viviendo 60, 70 familias, ¿cierto? Es muy diferente. Entonces, el aislamiento es una de las características también dentro de la comunidad rural. Otra característica está el minifundio, una economía de subsistencia, de trabajo y producción tradicional. Entonces miramos que en estos sectores pues se tienen sus parcelas y en esas parcelas se tiene lo que se llama también el pan coger, ¿no es cierto? Productos que le permiten abastecer los alimentos de la familia. En algunos casos miramos que el maíz, ya hablábamos, el maíz es un cultivo que en muchas zonas todavía se sigue conservando, no tanto por lo que le pueda generar económicamente, sino porque realmente es un producto que le sirve para la alimentación familiar, que se puede almacenar y que de él se derivan muchas preparaciones. Entonces, es poderlo tener para todo un año en la alimentación de la familia, pero también hay muchas otras productos a nivel de las hortalizas que se pueden cultivar y se pueden mantener, o algunos otros cultivos, pero que sí son para comercializar y eso generan los recursos pues para la vida diaria. Entonces son áreas muy pequeñas de producción, por eso es algo que caracteriza a esa comunidad rural. También observamos el tradicionalismo, las fechas, por ejemplo, de las fiestas patronales. No sé si allá en Puerres tienen alguna fiesta patronal, de pronto, Eliana, que nos comparta en qué época. Sí, profe, aquí, o sea, yo soy de Porres, pero vivo en un corregimiento. Entonces, aquí en mi corregimiento se celebran las fiestas del Señor de los Milagros en noviembre, también de la Virgen de Fátima en mayo y de la Virgen de Guadalupe también en las primeras fechas de diciembre. Esa como fiestas religiosas y de ahí pues los carnavales y las fiestas de fin de año. Ujú. Entonces, mire que se tiene el patrono, la patrona ¿no es cierto?,
en la zona y por lo general incluso hay comisiones que se organizan, ¿no? Los fiesteros, ¿no? Exacto, profe. Ujú. Para cada uno de esos eventos ahí están organizados los fiesteros que se dice. Ajá, entonces mire que el tradicionalismo todavía es una de esas características importantes dentro de lo rural y que permiten también generar esas relaciones de amistad, de cordialidad, de compartir, de tener unos intereses comunes, ¿no es cierto? También está aquí, muy relacionada con estas otras anteriores, la religiosidad marcada. Yo creo que en cada uno de los corregimientos al menos se tiene una capilla, ¿no es cierto? Y es característico en la región. Por ejemplo, allá en Cristian, en la Cruz, ¿cómo vemos esta característica? ¿No está Cristian? Esteban, en Tablón de Gómez, ¿qué nos cuenta? ¿No? Tampoco está Esteban. Brian, allá en Ipiales. Pues, profe, acá se mira de, pues, se mira de toda clase. Acá se mira, pues, personas que son católicas, pues, creyentes en el cristianismo. Hay personas evangélicas. Hay algunas personas, pues, que yo he conocido que son ateas. Y en sí, pues, se conoce también las iglesias mormonas también. Se han establecido aquí, tanto en Ipiales. Ujú. Mire esa cara, gracias Brian, eso es algo importante. Entonces, realmente teníamos una comunidad rural con una característica de religiosidad marcada. Si bien es cierto, actualmente hay muchas, ¿no es cierto?, religiones que han llegado, grupos y se han establecido iglesias de estos grupos también, pero sin embargo todavía se sigue conservando que en cada corregimiento, en cada, digamos, municipio, existe pues la parroquia y incluso en alrededor de todas las actividades de la iglesia, también existe el grupo que organiza, que coordina, que ayuda y que también hacen obras sociales, ¿no es cierto? También hacen obras que ayudan a la comunidad en general. Entonces, eso es una característica de alrededor de la iglesia, pues hacer obras también para la comunidad, que eso también es importante tenerlo en cuenta. Y sin embargo, pues lo que dice Brian ahora, han llegado muchas otras que se han establecido y eso sí es algo muy evidente en las diferentes regiones. Está como comunidad rural también otra característica importante, el nivel de educación que es básico, incluso en muchas regiones todavía en lo rural se presenta analfabetismo, ¿ya? Y vemos que en muchas regiones aún, y eso es lo que ustedes a través de sus encuestas, de sus entrevistas van a tratar de evidenciar cómo es actualmente ese aspecto, por ejemplo, del nivel educativo. En muchas regiones tenemos que los adultos, los mayores, han logrado nomás alcanzar hasta una primaria incompleta. Muchas veces solamente se aprendía a leer y escribir y hasta luego, no más, ¿no? De pronto ya llegaban un grupito en que alcanzaban a leer, a escribir, a sumar y a restar y listo. Y con eso a bandearse en la vida. Entonces vamos a encontrar de pronto ese nivel educativo básico y en algunas zonas yo sé que en muchas regiones todavía tenemos población que no ha tenido esa oportunidad de aprender a leer, a escribir, incluso para firmar en algún documento. Hoy en día, sobre todo con todos estos proyectos que piden mucho que se lee, que se escriban los datos en una lista de asistencia. Y hay gente que no sabe firmar, que no sabe escribir su nombre. Entonces es necesario que coloque la huella. Entonces, eso es una realidad de nuestro país y es una característica
Y es parte de lo que miramos que también aún en muchas regiones no se tiene esa oportunidad de una educación. Desafortunadamente en muchas regiones no se ha tenido una educación pertinente, una educación que realmente contemple toda esa dinámica dentro de lo rural y se pueda dar de la mejor calidad. Entonces, esa es una debilidad muy grande que tenemos aún en nuestro país. En comunidad rural hay otra característica importante y aquí es de resaltar ese trabajo voluntario a través de las mingas. Las mingas han sido un ejemplo de trabajo colaborativo. ¿Alguien ha participado en alguna minga? Sí, profe. ¿Una minga para qué, Juan Pablo? Cuéntenos un poquito porque hay muchos que tal vez no conocen de esto. Pues básicamente pues, la comunidad pues, donde residía era para la siembra de árboles para fuentes hídricas y adecuamiento de una vía. Ya, y cuando van a la minga, más o menos, por ejemplo, cuando fueron a adecuar la vía, ¿cuántas personas estaban en esa minga? Que 150 personas, más o menos. Ya, Y cabe resaltar pues que en una minga no, pues nadie lleva su alimento, sino que la comunidad en sí, pues hay ciertas personas pues que se designa para eso y se comparte pues entre todos. Juan Pablo, cuéntenos un poquito. Por ejemplo, esa minga que ustedes tuvieron, dígase en promedio unas 100 personas, adecuando la vía, organizándola. ¿Qué compartieron de alimentos ese día? Si se acuerda. Es sancochito básicamente y gaseosa. Sancocho, ya ven. Entonces, eso es organización. Y eso es una característica importante en la comunidad rural, esa capacidad de organizarse para en conjunto hacer un trabajo, la adecuación, por ejemplo, de la vía, y organizarse para quiénes son los que van a preparar los alimentos, qué tienen que llevar, imagínense, 100 personas es bastante. Entonces, ¿a qué horas deben empezar a poner las ollas, a organizar y todo para poder dar la alimentación a todos los que participan en ese trabajo colaborativo, en esa minga? Entonces, mire esa característica importantísima de esa capacidad de organización, esa capacidad de liderazgo, esa capacidad que se tiene de convocatoria, de poder hacer algo para el bien común, ¿no es cierto? Esa es una característica de lo rural. Muy difícilmente usted puede hacer algo así acá en lo urbano. Es bien complicado organizar a la gente. Entonces, eso hay que resaltar y eso deberíamos valorarlo mucho más y tratar de potencializarlo. Mire, se tiene esa capacidad de organización, que no es fácil, pero que esa es una característica en lo rural que se debe valorar mucho más, ¿no es cierto? Hay mingas para hacer también para construir viviendas, en las familias se unen y cuando una familia va a levantar su casa, a levantar plancha, como dicen, también se hacen migas, se colabora. Y cuando otro tiene la necesidad de también montar su casa, levantar plancha, pues se van hacia donde el otro. Se hace un trabajo compartido. Hoy me ayudas a mí, me ayudan a mí, a mi familia y luego le ayudamos a usted también. Esos son los valores que se resaltan también desde lo rural. Eso que todavía tienen unas relaciones estrechas de confianza, de apoyo, de colaboración. En la comunidad rural también hay otra característica importante si ya nos enfocamos un poco más como a la infraestructura, a la parte de la vivienda y pónganse a analizar ustedes y sobre todo los que viven en campo, los que viven acá en la ciudad pero que han tenido la oportunidad de salir y conocer también, es la forma de las casas. Se caracteriza por una forma que es en L, que estamos mirando aquí, una L. La vivienda en C, que aquí podemos observar,
¿sí? Tiene esta forma en C, o la lineal, que aquí la observamos. Pero, así sea en C, en L o lineal, que son como esa característica básica de que vamos a encontrar, siempre hay un punto de encuentro alrededor del cual se une la familia en un espacio dentro de esa casa. ¿Cuál será? Alrededor de que todo el mundo llega ¿a dónde? ¿Ah? A ver. Como la pregunta, profe, perdón. Siempre en estas viviendas, sea cualquiera su infraestructura, en L, en C, en línea, hay un punto de encuentro. ¿Cuál es como el espacio donde todo el mundo como que se reúne a charlar, a compartir? Es como el espacio más común en una vivienda rural, que la gente como que se reúne Pues en una más. vivienda rural, por lo general, pues, no sé, la hornilla, ¿no? Exactamente. En la hornilla, en la cocina, ¿no es cierto? Donde se comparten alimentos, donde se siente como más ese calorcito. Eso es algo común también en la comunidad rural. Alrededor de la hornilla, ahí es donde se genera como ese espacio. ¿Ya? Entonces miren estas características tan importantes y tan bonitas que todavía tenemos y que podemos resaltar, y sobre todo lo que les decía, podemos potencializar mucho más. Y aquí es importante, cuando estamos haciendo un análisis, de conocer un poco más sobre estos temas, dónde podemos conseguir información. Entonces, existen algunas instituciones o dependencias en los municipios, en los corregimientos, en los departamentos, que podemos encontrar información. Entonces, están, lógicamente, cada uno de los departamentos, en los municipios, podemos encontrar información de estos temas en planeación municipal, en los programas de atención básica, en los centros de salud, en las unidades municipales de asistencia técnica agropecuaria, las UMATAS, o lo que se llaman ahora las EPSAGROS, o las secretarías de agricultura, las secretarías, ¿no es cierto?, de medio ambiente. ¿Qué podemos encontrar de información? Podemos encontrar proyectos de intervención a futuro que están ejecutándose. Entonces, miren, para nuestro plan de vida, esto es importante, que acá en planeación podemos encontrar los proyectos, porque ahí siempre se radica todo proyecto que se esté adelantando, toda iniciativa que se esté adelantando en el municipio tiene que estar registrado dentro de planeación. Está el diagnóstico de la situación en salud, casos específicos de intervención. Entonces, si nosotros, por ejemplo, nos enfocamos más a la parte de salud, pues podemos ir al plan de atención básica, al centro de salud, ahí vamos a encontrar información relacionada con eso. Si es de medio ambiente, pues más a la Secretaría de Agricultura, Secretaría de Medio Ambiente, allá podemos encontrar la información. ¿Listo? Y vamos a finalizar entonces, yo creo que alcanzamos hasta aquí para terminar esta jornada, porque ya nos tenemos que ausentar. Yo les voy a, aquí vamos a, hay un documentico y les sugiero que lo busquen, de Guillermo Briones, ese no lo tengo aquí, pero lo pueden consultar, lo pueden buscar en biblioteca también, ahora que ya que estamos dentro de la presencialidad. Guillermo Briones, un libro sobre investigación cualitativa. Investigación cualitativa, de Guillermo Briones. Aquí vamos a encontrar en investigación cualitativa, y eso es a lo que nos vamos a enfocar un poco más ya de aquí en adelante, sobre todo este tema de áreas de estudio de una comunidad. Entonces, las áreas de estudio de una comunidad, hablábamos lo urbano y lo rural. Cuando vamos a enfocarnos a lo urbano, el área de estudio puede ser la evolución de esa comunidad, el sector relacionado con la educación, la administración, la economía, la religión, el trabajo, la salud, la demografía, ¿no es cierto? Y cuando vamos a hablar de lo rural, miren que nos enfocamos un poco más como área de estudio a conocer un poco más cómo es la tenencia de la tierra, ¿sí? Si realmente el área de producción de estas familias es propia, es arrendada, es alquilada, está en comodato, si el área de esta
de esta finca es pequeña, menor de 1 hectárea, entre 1 y 3 hectáreas, ¿cierto? Mayor de 3 hectáreas, mayor de 20 hectáreas, mayor de 100 hectáreas. Entonces, ¿cómo es esa tenencia de la tierra? Nos enfocamos a eso, nos enfocamos a los cultivos, nos enfocamos a la ganadería, a las comunicaciones, cómo es esa infraestructura ya en la región, cómo se da esa dinámica. Entonces, estas son las áreas de estudio de una comunidad. Y eso es a lo que nosotros queremos llegar, a conocer un poquito más de esto con nuestro ejercicio del plan de vida y a través de nuestras encuestas, de nuestras entrevistas, conocer sobre la tenencia y el uso de la tierra, sobre los cultivos, sobre la ganadería, cómo es el trabajo acá, a qué se dedica, cómo es la población, ¿cierto? Más o menos esos rangos de edad, si tenemos una población que está más enfocada a jóvenes o adultos mayores o a mujeres, la salud, la asistencia social, cómo es la comunicación y hoy en día tan importante este tema, la educación y en general pues todo lo que está relacionado con esos problemas sociales. Hasta aquí es como para que conozcan toda esta parte que nos vamos a enfocar y ya a partir de la próxima clase vamos a entrar a lo que es la investigación. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas, inquietudes? Jóvenes.